He llegado a este bosque atravesando un terreno muy difícil de cruzar. Aquí los mosquitos son la pena, la felicidad, el frío y el calor. La confusión es la oscuridad entre la vegetación. La avaricia tiene formas de depredadores y reptiles. Las pertenencias son escollos en el suelo, y el deseo y la rabia son los bandidos que merodean por los caminos. No hay nada que nos separe de este bosque. No hay nada que se le pueda comparar, pues no hay nada diferente o separado de él. Es todo lo que hay y está aquí mismo. No hay nada más minúsculo que este bosque, ni nada que lo pueda sobrepasar. No hay nada que produzca más pena que este bosque, ni nada que se pueda parecer a la felicidad que puede dar. Los 7 sabios son sus visitantes. Cuando se marchan, el bosque desaparece y otro bosque precioso aparece en su lugar. Este es el bosque del instante o el bosque del parpadeo, el bosque de Naimisha, en el que se contaron todas las historias de la humanidad, de las humanidades anteriores a nosotros. El Ramayana es la historia del fin de la humanidad anterior a la humanidad anterior a nosotros. Y la humanidad inmediatamente anterior es la humanidad que no terminó porque somos sus descendientes, pero lo que terminó fue una era en la que todavía había gente que sabía lo que tiene que hacer. Y terminó esa era con una gran guerra, que es la guerra que se describe en la obra que se llama Mahabharata, que es una obra de por lo menos 7000 páginas, que está dividida en 3 partes, que es primero una tercera parte en la que un tercio de historias que brevemente relatan todos los eventos que llevaron a enredar la situación hacia el punto de que estallara una guerra entre una familia, 2 bandos que de hecho son una misma familia dividida por la mitad por la herencia del reino que era el mundo. Y después hay otro tercio de esa gran obra que es básicamente descripción de la batalla. Son páginas y páginas de descripción de todos los nombres de los personajes que hemos conocido antes. En el primer tercio, pues ahora se describe cómo luchan, cómo quedan heridos y cómo mueren, porque es una guerra que termina en un genocidio. Hay palabras que hay que pedir perdón cuando se usan, o al menos bajar un momento la cabeza, porque no son palabras leves para usar de cualquier manera. De eso habla esa gran historia y de eso quería hablar un poco hoy, ese episodio. Y el último tercio de la obra es cuando termina la guerra, los pocos supervivientes conversan con un personaje crucial de esa historia, aunque ya alguna vez creo que he dicho que no son personajes quienes participan en estas historias, sino recuerdos de seres que pasaron por ese mundo. En este caso estoy hablando de Bhishma, que era hijo de los elementos y podía decidir cuándo morir. Entonces él quedó en el campo de batalla, había decidido en un momento durante la guerra, decidió que ya había perdido y decidió no luchar más, pero no abandonó su cuerpo hasta el solsticio de invierno, porque quería abandonar el cuerpo cuando los días se alargan, por razones esotéricas que él explica después en la obra. Entonces el último tercio del Mahabharata son consejos que él da a los supervivientes, que son muy pocos. Hay muchísimo más que contar sobre esa historia, pero quiero compartir ahora solo que estoy haciendo un voto de narrarla durante 12 años. Justo hace 2 días se estrenó
el octavo episodio de este proceso y quería partir algo del sabor que dejó este octavo episodio de este voto de narrar el Mahabharata en 12 años. Y creo que una manera de transmitirlo es compartir una de las preguntas que se hizo durante la narración, que era si hay alguna relación entre el Mahabharata y el arte de la guerra. Y hay algo muy interesante en el Mahabharata, en cómo está transmitido, y es que es verdad que dentro del Mahabharata hay bastante descripción de técnicas de guerra, de tácticas, pero el despliegue de la abundancia de descripción de violencia que hace es único. Yo no lo he visto en ninguna otra parte, y eso hace que leerlo es casi una vivencia en la distancia de esa guerra, o por lo menos no te deja verlo como si fuera un juego o una mera competición intelectual, que a veces los tratados de guerra crean esa seguridad, como ver una guerra desde el palco, como ver una película de guerra que se convierte en cierto morbo, en cierto placer de poder incluso pensar que hacerse ideas livianas sobre la guerra y hablar fácilmente sobre algo que es quizá una de las cosas menos comprensibles de la humanidad. Porque el hecho de hacerte pasar por vivenciar, leer con tanta extensión el dolor que produce la guerra, hace que hablar de tácticas de guerra ya no se convierta en un juego intelectual. Y entonces la pregunta que viene es si el Mahabharata es un libro pacifista. Es muy interesante porque es difícil decir que sea pacifista, pero es difícil decir que promueve la guerra, porque durante la guerra se describe constantemente el recuerdo del entusiasmo de los guerreros por luchar, del orgullo de saber que muriendo como guerreros van al cielo. Se repite constantemente la invocación del valor, del heroísmo, de la energía vital que se despierta en ese acto de lucha por la supervivencia y por la victoria. Pero a la vez la obra nos está diciendo que lo que la tierra quería era deshacerse de todos esos guerreros. Y simplemente el detalle en la descripción de la destrucción hace que uno se plantee el sentido de todo eso, pero sin dar una moralina única. El Mahabharata, describiendo con tanto detalle la guerra, se podría decir que es un libro para guerreros, pero también es un libro para mostrar qué es la guerra y plantearnos para el futuro de la humanidad qué es lo que queremos realmente como humanidad, que es uno el que se hace la reflexión y con una profundidad que es única porque estamos hablando de casi 2000 páginas de descripción de guerra. Entonces leer eso, pasar por eso, es muy difícil. No se puede... es difícil leer esa parte, ese fragmento del Mahabharata por encima porque si se lee en diagonal se vuelve aburrido y si uno entra en la descripción entonces se vuelve muy doloroso y hay que leer muy poco a poco. Pero eso nos hace observar el dolor del mundo porque la guerra es algo que sigue presente en el mundo. Y nada, no quiero decir más para juzgar esto. Creo que de alguna manera el mensaje queda y solo digo, para no quedarnos solo en eso, que lo que me parece maravilloso es que estos últimos años en los que he estado describiendo más la guerra del Mahabharata en las narraciones, siempre confío en que al final se puede ir más allá
de esa descripción de la guerra con los oyentes que vienen para no quedarnos solo en el sufrimiento, hay una liberación que pasa al final del Mahabharata, y quería compartir esto también, que es la descripción de cómo abandonan los 5 hermanos, los Pándavas se llaman, que están casados todos con una misma mujer, que es Draupadi, que ella es precisamente la diosa que nació para hacer caer a la casta de los guerreros. Se casó con 5 guerreros que son los 5 interesados directos en esa guerra. De hecho, el mayor Yudhishthira es precisamente el que se corona como emperador universal, y la guerra viene porque le intentan quitar ese trono, sus primos. Pues cuando ya han ganado la guerra, y después de reinar 36 años sobre un reino destruido, básicamente, salen de peregrinaje para abandonar todo y reencontrarse con las montañas que los vieron nacer, básicamente, con el Himalaya. Y cuando están peregrinando, Draupadi, que es la diosa pero también ha vivido como mujer, resbala por el precipicio y cae. Y una voz les dice que ha caído porque siempre tuvo predilección por uno de ellos, por Arjuna. Se casó con los 5, pero no los quería por igual. Y un poco más tarde siguen caminando y resbala Nákula, el menor, porque él era muy guapo y en algún punto se enorgullecía de eso, disfrutaba con la atención que recibía. Y después de esto resbala Sahadeva, que era el gemelo de Nákula, y él era muy sabio y también en un punto se enorgullecía de su sabiduría y a veces pensaba que era más sabio que los demás, por eso resbala. Y un poco más tarde, ellos siguen peregrinando porque están decididos a reencontrarse con la montaña. Cada vez que resbala uno, continúan caminando simplemente. Y más tarde resbala Arjuna y cae a las profundidades, porque Arjuna es el guerrero perfecto y de él se esperaba la victoria en esa guerra, pero Arjuna también se enorgulleció demasiado y dijo que ganaría la guerra en un día. Y la guerra duró 18 días, porque Arjuna se pensó que todo dependía de él. Y más tarde resbala Bhima, el hijo del viento. Son hijos de dioses estos hermanos. Porque Bhima era poderoso como el viento, era imparable, pero era voraz también. Se comía las porciones de sus hermanos. Y por esa glotonería resbala. Y el último es Yudhishthira, el mayor, que es el hijo del Dharma, el hijo del orden universal. Y él camina y en un momento aparece un perro negro en las alturas que lo acompaña de la nieve y las tormentas, hasta que muchos días después se abre una gran luz ante Yudhishthira y una voz le dice: Yudhishthira, has llegado a los cielos, puedes entrar a los cielos de los dioses. Y cuando Yudhishthira va a entrar, le dice la voz: pero el perro no. Y entonces Yudhishthira dice: no, sin el perro yo no entro al cielo. Él ha sido fiel a mí, me ha acompañado todos estos días. Y la voz le dice: pero no hay sitio para los perros en el cielo. Y Yudhishthira dice: entonces no me interesa. Y el perro de repente se convierte en una persona, una figura humana, y le dice: muy bien, Yudhishthira, soy tu padre, soy el Dharma, la armonía. Y era una prueba que te estaba haciendo. Ahora sí puedes entrar a los cielos. Y cuando Yudhishthira entra, se encuentra en el cielo a sus enemigos. Ahora no hemos dado detalles de estos enemigos, pero han sido muy crueles con él. Están sentados en tronos. Y dice: ¿qué hacen aquí? Y le dicen: ellos han muerto en la batalla, en el campo de batalla como guerreros, por eso están en el cielo. Ese es el cielo de los guerreros. Y mis hermanos, dice Yudhishthira, tus hermanos no murieron en la batalla, han resbalado por el precipicio. Entonces están en los infiernos. Y Yudhishthira dice: entonces quiero ir con ellos. Y baja a los infiernos y todo es oscuridad pura, no ve nada, pero hace mucho, mucho calor, un calor húmedo, sofocante, y hay como pelos que se le pegan sobre la piel, y escucha lamentos de tortura, entre ellos las voces de sus hermanos y de Draupadi, de su mujer, de su esposa. Y
escucha que le dicen: Yudhishthira, eres como una brisa de aire fresco en ese sufrimiento, nos estás aliviando un poquito el dolor. Y Yudhishthira dice: quiero quedarme aquí con ellos. Y le dicen: pero no, la voz, los dioses le dicen: no hace falta, solo los estás visitando, a ti te toca estar en el cielo. Y Yudhishthira dice: no, no me interesa el cielo, quiero estar con mis hermanos. Y en ese momento todo se convierte en estrellas. Ya no hay ni cielo ni infierno, y Yudhishthira se ve a sí mismo y a sus hermanos y a sus enemigos como constelaciones en la galaxia. Este final es el alivio, es como la liberación. Cuando se cuenta el Mahabharata y la guerra, ese final es como una flor floreciendo, y como para mí es la vía por la que quiero seguir el próximo año, y quería compartir un poco el sabor de la última narración. Y además en el lugar donde se hizo habían estrellas en el techo que pudimos iluminar cuando terminó esta narración. Y justamente un buen amigo que había venido, venía después de un concierto, de dar un concierto con su instrumento musical, y improvisó en ese momento una improvisación que quiero compartir en este episodio en honor al Mahabharata, en honor a ese evento, esa narración del 12 del 12, y en honor a todas las personas que sufren en el mundo por estas guerras que no dejamos de hacer. Esta grabación fue hecha con un teléfono en el momento, y aunque el sonido no haga justicia, sí que valía la pena mostrarlo tal como fue, para compartir ese momento íntimo que tuvimos, que fue como el resumen de esa narración. Y te recuerdo que si quieres ver la grabación de la narración del año anterior, del 7º año, está disponible en la cuenta de Patreon, que puedes ver enlazada en los comentarios, en la descripción del vídeo, perdón, donde también verás un enlace a la música de Ofer Ronen, quien tocó esa maravillosa improvisación.